De este libro van a comenzar a leerlo de formas cuadráticas. Luego lo leen del otro libro y de ahí se van al de Burgos para el lunes, ¿verdad? Pero igual se las voy a formalizar, la lectura para el lunes. Entonces, revisando la matriz de la transformación, cuando nos dicen la matriz de la transformación lineal, me hablan de CAL, de B en W, una transformación lineal de un espacio vectorial B de dimensión N en un espacio vectorial W de dimensión M, donde M y N son distintos de cero. Partimos de dos bases. Partimos de dos bases, una base para cada espacio vectorial. Entonces definen la matriz de la transformación A de tamaño M por N, cuya j-ésima columna es el vector de coordenadas L, B sub J en términos de la base T, de LB sub J con respecto a T. Bueno, eso lo estamos diciendo. Asocia a L y tiene la siguiente propiedad. Si X está en B, entonces la transformación del X referida a la base T es igual a la matriz A de la transformación por el vector X en la base S, donde X en S y L de X en T son vectores de coordenadas de X y L de X con respecto a las bases S y T respectivamente. Además, A es la única matriz con esta propiedad. Bueno, aquí no me dicen mucho de la transformación, porque arriba solo dicen, en el teorema 4.8 mostramos que si eso sucede en una transformación lineal, entonces existe una única matriz A de M por N, pero van de Rn en Rm, tal que esto pasa. En esta sección generalizamos el resultado para el caso de transformaciones lineales entre dos espacios vectoriales de dimensión finita. Bueno, aquí en este primer teorema solamente me están indicando una relación nada más. No me están diciendo mucho de la matriz de la transformación. Entonces está esto. El teorema que solamente satisface una transformación, o sea, prácticamente solo es esa ecuación. No me dicen nada de la matriz. Estos solo son cambios de base, miren, nada más. Solo es una ecuación. ¿Qué más? Añadir. Ok. Ujú. Esos solo son cambios de base. Así que aquí no me voy a detener. Ah, bueno, aquí está lo que quiero. Definición. La matriz A del teorema 10.8 es el anterior. Ah, aquí está. La matriz A del teorema 18 se conoce como la matriz que representa a L con respecto a las bases S y T, o la matriz de L con respecto a S y T. Resumamos el procedimiento. Ajá. Vamos a ver si esto sí es lo que yo quiero. Ok. Entonces dice, el procedimiento para calcular la matriz de una transformación L de B en W respecto a las bases S y T para B y W respectivamente. Ojo, aquí dependen de las bases. Primero se calcula LB sub J para todos los vectores de la base N. Perdón, S.
Después, determinar el vector de coordenadas LB sub J en términos de la base T de L. Aquí nada más, esto significa expresar a LB sub J como una combinación lineal de los vectores de la base T, que es lo que está al otro lado. Entonces, la matriz A de L con respecto a S y T se forman eligiendo a LB sub J en T como la j-ésima columna de A. Ujú. Aquí me dicen todo. Entonces, como la j-ésima columna de A. Ujú. Ya vamos a probar suerte con cálculo de esto. Y aquí me hacen el arreglo. No, bueno, no. Miren, estos arreglos en álgebra lineal son bien comunes. Dice, la figura 10.3 proporciona interpretación gráfica de la ecuación 1, es decir, del teorema 10.8. La flecha horizontal superior representa la transformación lineal. Ah, listo. La transformación lineal del espacio vectorial B de dimensión n en un espacio vectorial W, un espacio vectorial W de dimensión m, y lleva el vector X de B a L de X de W. La flecha horizontal inferior representa la matriz A. Ujú. Entonces, L de X referido a la base T es un vector de Rm. Ujú. Hasta ahí estamos bien. Se obtiene multiplicando un vector en coordenadas en Rn por la matriz A. Esto significa que siempre podemos trabajar con matrices en vez de transformaciones lineales, pero bajo esta ecuación, miren, bajo esta ecuación, porque ayer notaron ustedes que habían transformaciones de polinomios y ahí no hay matrices. ¿Me explico? Por eso es que lo está haciendo bien general. Cuando estamos trabajando con RM y RN es un caso particular donde asociamos directamente a esta transformación, asociamos directamente la matriz de la transformación y ponemos los vectores de la base, así como en el ejemplo que está acá, miren. Vaya, en este ejemplo, este, pues es prácticamente la parte más sencilla porque toman los canónicos en el conjunto de llegada y le aplican la transformación a esto y estos son las columnas de la matriz A. Entonces, nada más. Pero aquí están expresando, más bien están expresando a estos vectores como una combinación lineal de estos dos, que es cada uno de estos. Y dice, por tanto, A es esto, y ya, nada más. Pero esto es el caso más fácil. Vamos a ver alguno que trabaje con matriz, con espacios vectoriales que no sean estos. L de S a T. Ajá. Estos son arreglos. No, aquí solamente me están dando arreglos. Vamos a revisar. Pero a ver si no dije nada botado. Mm.
Entonces, bueno, ¿se entienden el procedimiento que explican acá? Para obtener la matriz A. Jovencitos, jóvenes, jovencitos, Hola. ¿me escuchan? Sí. Vamos a ver. El paso 1 es buscar la transformación de los elementos de la base del conjunto de partida, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Es esto. Estamos claros, ¿verdad? Señorita. Sí. Sí. Listo. El paso 2 significa expresar cada uno de estos vectores como una combinación lineal de los vectores de la base T. Nada más. Usted expresa a este como una combinación lineal de la base del conjunto de llegada. Por eso se escriben de esta forma. Eso es lo único que significa. ¿Quiénes van a ser estos? Estos de aquí van a representar la jésima columna de la transformación que va de S a T. ¿Por qué? Porque al multiplicar la matriz A, a la izquierda del vector referido a la base S, voy a obtener la transformación del vector X referido a la base T. Eso es lo que me dice aquí arriba, mire. Al multiplicar a la izquierda del vector X referido a la base S, la matriz A, voy a obtener la transformación de LX referido a la base T. Esta es la ecuación general. ¿Por qué trabajan con estos? Porque estos vectores son de Rm, este particularmente de Rm, este es de Rn. Esta matriz A es de tamaño M por N. ¿Por qué se hacen estos cambios de base? La razón es bien sencilla. Si usted recuerda de ayer, las transformaciones no siempre van a vectores para poder hacer válido el producto de matrices. O sea, sí van a vectores, pero no van a las N-uplas que les decimos nosotros, o a las M-uplas, dependiendo, ¿verdad? Cuando vamos de Rn en Rm o de Rm en Rn, no hay ningún problema. El problema es cuando nosotros generalizamos el concepto y esta es la ecuación válida para para una transformación entre dos espacios vectoriales de dimensión finita. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es lo único que se hace, nada más. Ah, No sé bueno. si me captó Gracias. la idea de acá. Sí, Sí. sí. Entonces, en el ejemplo, no estoy del todo de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, esta es la transformación, miren. Este gráfico es interesantísimo. Este gráfico tiene mucha información. Con la transformación, yo muevo X a LX. O sea, estoy transformando un vector X en B a un vector LX en W. Pero aquí yo no puedo establecer siempre la matriz
salvo que esté trabajando con los espacios vectoriales R a la N o R a la M. Ahí sí lo puede establecer directamente. E incluso aquí me dan una idea, pero hacen una transformación, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa. No es necesaria esa transformación en ese caso, pero esta funciona para cualquier transformación. Entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde aparece la matriz? Entonces, la matriz aparece cuando yo transformo a X y lo expreso en términos de la base S, o sea, lo llevo hasta acá. Si yo a X de S lo multiplico a la derecha de la matriz A, automáticamente obtengo a L de X referido a la base T. O sea que prácticamente esta matriz A me está moviendo un vector referido a la base S a un vector en el otro espacio vectorial referido a la base T. Esta parte de ser prácticamente una matriz de cambio de base, pero no un cambio de base entre el mismo espacio vectorial, sino que es un cambio de base entre dos espacios vectoriales, porque me está mandando la transformación de este, que está referido a la base S, a este nuevo vector. ¿Quién es este? Es la transformación de X mediante L referido a la base T. Extraño, sí, pero L es general. Esta es la ecuación general. Entonces, si revisan la idea, tengo una transformación de R3 en R2. Tengo dos bases. Una base para R3, que la pueden analizar, es la canónica, y la otra base para R2, que es la canónica. Habría que ver qué pasa cuando tengo bases distintas, ¿verdad? A las canónicas, porque no necesariamente las canónicas son las que me hacen todo el trabajo. Luego, determinaremos la matriz A de L con respecto a ST. Entonces, transforman los vectores de la base de salida. Hacen la transformación. Aquí están las transformaciones. Luego, como T es la base canónica de R2, los vectores de coordenadas LDB1, LDB y LDB3 con respecto a T son iguales, ¿verdad? Prácticamente no tienen que hacer nada. ¿Por qué? Porque están trabajando con la base canónica. Si no, entonces tendrían que transformarlo. Entonces, estas son las columnas de la matriz A. Y miren, por tanto, la matriz A 1, 0, 1, 1, 0, menos 1. Por eso les digo, en este ejemplo no le veo la gracia, pero es un ejemplo válido. Vamos a ver otro ejemplo de aquí. Tengo una transformación que está definida igual que en el ejemplo 1. Me dan ahora, miren, interesante. Me dan tres vectores, ya no los canónicos, referidos a la base S de R3 y dos vectores referidos a R2, ¿verdad? Que no son los canónicos. Aquí la cosa ya cambia, entonces me piden siempre la matriz. Entonces se aplica la transformación a este, aquí está la transformación, estamos listos. Se expresan estos vectores en términos de la base T, o sea, referidos a W1 y W2. Aquí están las ecuaciones, miren. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Estas van a ser las columnas. O sea, A1, B1, C1 es la primera fila de la matriz A. A2, B2, C2 es la segunda fila de la matriz A. Entonces, buscan los valores de A1, A2, B1, B2. Listo. Resuelven esos sistemas. Pero como esos sistemas tienen la misma matriz de coeficientes, lo que va cambiando es aquí la matriz de igualdades. Entonces, esta matriz aumentada que ustedes ven por acá, al hacer la reducción de esta a la identidad, automáticamente aquí tienen la matriz A. Esta va a ser la matriz A. Porque aquí va a estar A1B1, A2B2, perdón, A1, A2, B1, B2, C1, C2. ¿Me explico? Sí. Entonces, reducen la matriz, listo, y aquí tienen, miren,
la primera columna, la segunda columna y la tercera columna de la matriz A. Entonces, la ecuación 1, L de X referido a la base T es igual a esta matriz por X de S. Si notan, esta matriz A no es la misma matriz A que está aquí. ¿Por qué? Porque si cambia la base, cambia la matriz de la transformación que yo estoy calculando. ¿Estamos bien? Bueno, ya este sí ya vale más la pena porque está mezclando varios conceptos. Listo. Luego, para ilustrar, solamente me dan este vector, buscan la transformación, expresan a este vector en términos de la base S, aquí está, o sea, expresan a X como una combinación lineal. Yo asumo que de esto de aquí no dicen nada en la construcción, vamos a ver. No, no dicen nada. Multiplican la matriz A por este, obtienen esto de acá. ¿Quién es esto? Es este vector referido a la base T. Entonces buscan la transformación. Y se dan cuenta que Lx es 13 tercios, es 7 tercios y ya está. El valor coincide con el valor previamente calculado de Lx. Entonces ahí cierran el ciclo. Entonces, luego dice, observe que las matrices obtenidas en 1 y 2 son diferentes. Aunque L sea la misma en ambos casos, aunque la demostración está más allá del alcance del libro, es posible comprobar que existe una relación entre las dos matrices. Ahí viene lo interesante. El procedimiento utilizado en el ejemplo 2 se puede utilizar en la determinación de la matriz que representa una transformación lineal de L que va de Rn en Rm con respecto a las bases S y T para Rn y Rm respectivamente. Y aquí generalizan el procedimiento, pero para este tipo de espacios vectoriales. Entonces, nosotros al final vamos a estar trabajando con esto. Me voy a llevar esto solamente por apoyo, nada más. En su momento vamos a estar transformando nosotros. No, no lo voy a poder subir, vamos a ver. Así sí. Bueno, entonces, espérense que moví la cosa. Aquí solamente me dan. Este solo es un procedimiento particular. Luego, aquí LDR3 en R2, del ejemplo 1, me dan... esta es otra cosa. Y todo el contexto de cambio de bases se trabajan con bases ordenadas, es decir, bases que no cambian de posición sus elementos, los elementos que la forman, porque ahí están referidos las componentes del vector.
Entonces, aquí intercambiaron del ejemplo uno, dice solo ejemplo 2. Entonces la matriz L con respecto a ST es esta. Observe que si cambian el orden de los vectores, la matriz A puede cambiar, ¿verdad? Lo cual, pues, al cambiar la base otra vez, pero ahí solo está cambiando de orden. Entonces, posiblemente en el ordenamiento de los elementos cambiaría. Luego, esta es otra cosa. Y siempre está trabajando de R2, de R3 en R2. No me voy a meter en este lío. Aquí sigue trabajando de R3 en R2. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí ya la cosa cambia. Aquí dice CAL que va de los polinomios de grado 1 a los polinomios de grado 2. Define la transformación de esta forma. Determinemos la matriz L con respecto a las bases S y T. Son las bases canónicas, si se fijan. Luego, si P de T es esto, se piden que lo calculen y que lo hagan a través de la matriz. Bueno, no me interesa mucho esto. Estoy trabajando con las bases canónicas. Ah, este ya no. Este sí me interesa. Entonces, aquí están haciendo exactamente lo mismo, tal y como se los mencionaba. Están transformando a través de L y van de los polinomios de grado 1 a los polinomios de grado 2 y está definida como T por P de T, ¿verdad? Siendo P de T un polinomio de grado 1. Entonces, están tomando una base S que es la canónica y una base T que ya no es la canónica. En este caso, esta segunda base es base para los polinomios de grado 2. Y luego están pidiendo que cierren el diagrama utilizando este vector de prueba. Entonces, hacen la transformación de los elementos de la base de salida. Aquí están. Luego expresan estos vectores en términos de la base de llegada. O sea, están expresando a L de T y a L de 1 como una combinación lineal de T cuadrado, T menos 1 y T más 1. ¿Qué significa? Entonces, aquí tienen el vector LDT referido a la base T, ¿verdad? O sea, están expresando LDT en términos de T cuadrado, T menos 1 y T más 1. En este caso, este vector significa que 1 por T cuadrado es LDT, lo cual es cierto. Y L de 1 significa que un medio por T menos 1 más un medio por T más 1 es L de 1. L de 1 es T. Si se fijan, al expresar estos dos, obtienen T. Aquí están. Ya tienen. Entonces, estas dos de aquí representan las columnas de la matriz A, que es la que aparece por acá. Entonces, esta matriz A es la que me permite viajar de un vector P referido a la base S a un vector L de P referido a la base T. Entonces, L de P referido a la base T es la matriz por este vector. Entonces, lo verifican. Y luego con estas componentes los multiplican por el primer vector de la base T, el segundo vector de la base T y el tercer vector de la base T y obtienen LDP, que es la transformación aplicada al vector P de T. Entonces, aquí no se ve nada extraño, ¿verdad? Nada extraño. Ya este ejemplo sí vale más la pena. ¿Qué otro detalle hay?
Por ejemplo, aquí mencionan que quién sería el núcleo al final, ¿verdad? Pero en el caso de estas, se supone que L que va de B en W es una transformación lineal y que A es la matriz de L con respecto a ciertas bases de B y W. Entonces, el problema de determinar núcleo de L se reduce a encontrar el espacio solución de este, que es el espacio nulo en todo caso. Además, el problema de determinar la imagen de L se reduce a ver el espacio generado por las columnas de A. Si L de B, o sea, si la transformación va de B en B, o sea, es un operador lineal de un espacio vectorial en sí mismo y B es un espacio vectorial de dimensión n, para obtener la matriz que represente a L, fijamos bases S y T para B y obtenemos la matriz L con respecto a S y T. Sin embargo, en este caso, es frecuente elegir las mismas bases. En este caso, y para evitar redundancia, nos referimos a la matriz A de L con respecto a S. Y si L va de Rn en Rn, siendo un operador lineal, aparece esta que la conocen como la matriz estándar, que es la que sale con la base. De ahí, sea ahí el operador identidad de un espacio vectorial de dimensión n, definido I de B como B, para cada vector B en B. Si esa es la base, la matriz de I corresponde a la identidad de orden n. Entonces, la matriz I con respecto a S y T es la matriz de transición. Bueno, eso no me dice mucho. Y si va de Rn en Rn, un operador lineal definido de esta forma, entonces podemos demostrar que L es una 1 y sobre, sí, solo sí, A es no singular. Este solo es una observación que posiblemente esté en una tabla que está posteriormente. Esto solo es una observación particular, no es algo generalizado. Y por último está estas cosas, que son más reglas para las matrices cuadradas. Y que eventualmente, si estamos trabajando con estas, nos van a servir. Nada más. Y un cambio de base produce una nueva matriz que representa un operador lineal. Un cambio de base produce una nueva matriz que representa un operador lineal. Sea un operador lineal. S, una base B para la matriz A que representa L con respecto a la base S. Esta cambiará si utilizamos en vez de S la base T para B. Y el siguiente teorema nos dice cómo determinar la matriz L con respecto a T utilizando la matriz A. Bueno, esta es la que nos asocia a las matrices. Sea L un operador lineal donde B es un espacio vectorial de dimensión n. Sean S y T bases para B. T la matriz de transición de T a S. Si A es la matriz que representa a L con respecto a la base S, entonces P inversa por A por P es la matriz que representa a L con respecto a T. P inversa, P es la matriz de transición, o sea que esta otra matriz es semejante. Si A es la matriz que representa a L con respecto a S, entonces P inversa por A por P es la matriz que representa a L con la base T. O sea que esa es la relación que existe entre las matrices para esto cuando están usando bases diferentes que son semejantes. Entonces, si P es la matriz de transición, pasa esto. Eso ya lo conocemos nosotros. X es un vector. Ya se sabe quién es P. Luego, P inversa es la matriz de transición de la base contraria. Mm,
Al final solo sacan la forma nada más. Solo es reemplazar. No hay nada así interesante. El teorema sí me lo voy a llevar. El teorema sí. Eso solo es cambio de base en transformaciones lineales con un operador lineal. Y esto es lo que están haciendo. Este es el diagrama. ¿Qué más? Aquí está el ejemplo nada más. Aquí está la idea que les decía, que la relación entre las dos matrices que mencionaban ahí era de semejanza. Mm, ¿Sí saben qué significa ser diagonalizable? ¿O? Jovencitos. ¿Qué es eso? Ujú. Es que No, no, No. que es semejante o equivalente, no es semejante con una matriz diagonal. Eso significa ser diagonalizable. Está en el capítulo 8 de este libro. También forma parte de las lecturas. Nosotros el proceso de diagonalización lo hacemos después porque una vez que tenemos definidas las formas cuadráticas, luego vamos a ir aterrizando todo eso a las cuádricas. A las cuádricas y a las cónicas. Bueno, primero a las cónicas y luego a las cuádricas. Pero ya cuando tengamos esa parte y estemos en ese punto, nosotros diagonalizamos para hacer rotaciones con las cónicas y con las cuádricas. Entonces, al diagonalizar, cambiamos las bases y hacemos bases ortogonales porque los vectores que surgen de la diagonalización, que son los vectores propios, son ortogonales entre sí. Entonces, por ahí se va haciendo una teoría bien interesante de cómo utilizar el álgebra lineal en geometría plana, ¿verdad? Aplicado directamente a eso, a las rotaciones de cónicas y cuádricas. Bueno, y a la espacial en todo caso por las cuádricas. Nada más. Aquí es donde mencionan la diagonalización, miren. Asocian los valores propios de la matriz. Y aquí empiezan a mezclar. Cosas así son las que vamos a terminar haciendo nosotros. Sí, no, aquí no hay más que decir. Bueno, de esto no sé si les voy a asignar algo más práctico. Más que práctico, solo es, esperaría yo que ustedes ya se hayan puesto al día con las lecturas. Link le va a asignar ejercicios de cada capítulo de las lecturas que estamos haciendo. De cada capítulo, no para ser exacto, así, para ser tan estricto tampoco. ¿Verdad? Les voy a asignar un par de ejercicios solamente para que ustedes se den cuenta si han leído o no han leído. Y si leyeron, lo van a hacer. Si no leyeron, pues no lo van a hacer. Vaya, por ejemplo, este es un ejercicio muy probable, ¿verdad? Que piden la matriz, la matriz del operador para estas bases y para este espacio vectorial. Lo mismo con esto, por ejemplo. Así, problemas así que involucren varias cosas son las que en realidad terminan ayudándonos a nosotros para abrir nuestra mente. Pues. Así, problemas prácticos para que los puedan revisar y problemas teóricos también para que vayan agarrando cuerpo.
Igual no es que son problemas que ustedes no van a poder consultarme, porque de eso se trata, pues. Entonces, de esto hasta aquí. Quiero que ustedes revisen para el lunes, como lectura. Lectura similar a la que acabamos de hacer. Yo les diga lean, ustedes hacen lo que yo acabo de hacer. O lo que he hecho en estos 3 días con ustedes. Bueno, 4. Quiero que para el lunes se vayan a ver esta, la sección, a ver si me rinde el mouse, la sección 9.4 de este libro. Apunten. Formas cuadráticas. Primero leen este. Después leen este de acá. Formas cuadráticas. No se metan con las cónicas. Solo formas cuadráticas, nada más. Una vez que ustedes lean formas cuadráticas de estos 2 libros, se van a buscar las formas cuadráticas del libro de Juan de Burgos. Y con el libro de Juan de Burgos vamos a comenzar. Pero su preparación previa es, vamos a revisar esto primero. Por ahí les voy a pasar 2 libros que me pasaron para que lo vayamos trabajando. Vamos a ir trabajando con los 4 libros. Siempre para Juan de Burgos nos vamos a preparar con libros básicos. El libro de Burgos es más pesado. No me pongo a revisar desde el capítulo inicial de Burgos porque es ilógico. Por eso yo les dije, revisen esto básico, porque lo básico nos prepara para el libro de Burgos. ¿Sé qué? Sí. Vaya. Sí. ¿Alguna duda? De la lectura previa, ¿estamos claros? ¿Qué es lo que tienen que leer previamente al libro? Sí. Seguro, ¿verdad? Sí. Vaya, pues. ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? Link, tal vez nos podría compartir los enlaces que había dicho de látex. No se los mandé. No sé.